Bienvenidas y bienvenidos a hablar de lo que no se habla. Hoy para hablar de un tema que realmente no se habla, por lo menos en micrófono, que es sexo. Gina, bienvenida. Estamos nerviosas y creo que hay que empezar por ahí. Estamos nerviosas, dijimos ahorita, nuestra familia nos va a ahorcar. Y creo que es importante, siendo sinceras, porque nos dicen, no, pues las más libres, las más fuertes, las más poderosas. O sea, creo que estamos sudando porque vamos a incomodar nuevamente. Una vez más. Una vez más. Y hoy sí estamos un poco... ¿Te acuerdas del primer episodio que dijimos que estábamos de blanco porque normalmente éramos las ovejas negras? Hoy sí estamos representadas. Hoy Gina está de negro y ustedes dirán, ¿pero qué es esa bellezura que está luciendo Carol? Y yo quiero, mira, Muestra. A ver, voy a ser hoy presentadora, tu modelo de confianza. Gina, vamos a contar yo porque tengo esta maravilla que además no se nota todo el detalle, pero no sé si leen aquí, si alcanzan a ver este detalle. Aguas profundas, Bailo Martínez. Bueno, necesito mostrar lo que tiene Cari puesto y es este pareo. ¿Dónde está? Está al revés, por supuesto que sí. Tin. Que es un pareo y es muchas cosas a la vez. Voy a explicar. Este fue nuestro regalo para las viajeras. Si usted es la primera vez que llega a este podcast, nosotros no solamente somos un podcast, somos un universo de experiencias, creaciones que se basan en la vida de dos amigas y su imaginación que vuela mucho. Bastante. Y entonces, en esa volada de imaginación, estas mujeres aquí sentadas tienen un viaje que se llama Aguas Profundas y fue hace poco y consentimos a esas mujeres. Y uno de los tantos regalos que les dimos fue este pareo que además está inspirado en nuestro episodio Tusas de Amigas. A ver, estiremos, amigas, es que es bastante grande, entonces Sí, me sentía pero así. tiene bastantes elementos, ¿no? Sí, tiene muchos detalles. Lo hicimos en co-creación con la artista Lo Martínez, pero sobre todo, y creo yo que demuestra el simbolismo de un episodio que la gente quiso mucho, donde hablábamos sobre las amigas Pantera. Y esto es un honor a ese episodio. Aquí está este corazón protegido por dos panteras en representación como de esa protección al corazón que viene del cuidado y de rodearse de buenas amistades y también este mensaje tan lindo que G y yo construimos que dice protege con fiereza tu corazón, que es también el llamado al autocuidado. Así que bueno, ahí les contamos eso y con eso avanzamos, Gina, porque... No, espérate un segundo, no avancemos, porque es que lo comentamos esto y comentamos para algo. Uno, que este es el primer producto de lo que se viene en nuestra marca de indumentaria y objetos. Es una casa de indumentaria y objetos hecho por Aguas Profundas. Y que nuestras viajeras lo amaron tanto que decidimos extender la edición para ustedes. De acuerdo, tal cual, así que... Una vez que terminen no se producen más, importante. Oh, así es. Vayan a nuestras redes sociales, más información y comenzamos con el episodio más polémico, creo yo. Ay, sí, un episodio que es realmente pues difícil para mí de navegar porque, como he contado antes y lo dije en el último episodio, yo soy una mujer como vocal, abierta, me percibo a mí misma como con mucha fuerza en mi voz y hablamos mucho de libertad sexual, de derechos sexuales, pero siempre desde una forma bastante, por así decirlo, académica, pedagógica, nunca desde, o sea, no he sentido nunca la necesidad de hablar en redes sociales sobre mi sexualidad o sobre cómo habito mi mundo sexual, ni cómo lo descubrí, ni cómo me descubro cada día todavía en ello. Así que hoy me confronta este episodio y me pone un poco nerviosa porque señoras amigas de la iglesia de mi mamá que le mandan las cosas que yo digo en redes, por favor absténgase, evíteme un momento incómodo porque no he hablado de estas cosas en toda mi vida en casa, con excepción de algunos temas. Y no creo que sea hoy que quiera hacerlo, aunque es bien paradójico. Decimos conversaciones íntimas en un micrófono y tú y yo hablamos de estas cosas, pero nos cuesta esta intimidad en particular traerla al micrófono. Sí, a mí me está costando mucho, no porque a mí me dé algo de pudor o porque yo piense que es un tema como moral, realmente es por
pues nuestros papás, en mi caso mamá y papá, que creo que se les va a poner el pelo chinito. No sé qué significa eso, pero me gustó cómo sonó. Ni siquiera sé qué es el pelo chinito, pero me gustó cómo sonó. Amiga, pero ¿cómo se empieza hablando de sexo? No sé, pero te paso la pelota. Bueno, ay no, qué difícil, ¿por qué me estás haciendo esto? Amiga, me ha pasado antes, en algunos otros episodios, entonces se llama Equilibrio Universal. Amiga, ¿cómo habitamos el placer? Yo creo que empezamos un poco para ahí, o podemos empezar entonces para irnos dando comodidad un poco más pedagógica. Mira que estoy hasta tesa, o sea, yo estoy encorvada. ¿En qué momento? Empecemos, por ejemplo, como en qué momento de nuestra vida de pronto generamos la conciencia de la necesidad de hablar abiertamente de sexualidad, no tanto de sexo, sino de sexualidad y todo lo que ello acarrea o tiene dentro de sí. ¿Y cómo llegó eso a nuestras vidas? De pronto, como cuál es el detonante, fue que aprendiste en el colegio, en la universidad, con tus amigas, o sea, ¿en qué momento empezaste como a hablar abiertamente de estos temas? ¿Y cuándo? Porque una cosa es hablar de sexo y otra, hacerlo desde la conciencia de que estás hablando y haciendo, ya en nuestro caso, pedagogía alrededor de vivir, habitar la sexualidad y el placer como goce y como revolución femenina, porque es que eso además es como algo que nosotras hacemos, es decir, oye, el placer es tuyo, apropiátelo, que es revolucionario. Lo vuelvo y repito, yo he dicho esa consigna toda la vida, pero una cosa es empezar a decir ahora, pues, cosas íntimas, pero creo que tenemos que cumplir con nuestra palabra y esto fue lo que prometimos y entonces asumimos nuestra responsabilidad. Hablar las cosas que nosotras hablamos como amigas en micrófono y que y de se esto incomode, sí que hablamos yo. El que se tenga que incomodar. Y entonces, amiga, yo te pasé la pelota, dijiste la idea, pero no has desarrollado. No, para que tú la desarrolles. No, por favor, comience, no me hagas bueno, te quite. Bueno, en mi caso, ahorita te preguntaba por un refrán que era como broma de dónde venía la frase esa como de no sé qué cosa porque te da 10 años de mal sexo. Cuando brindas cuando un brindis de nuevo. Entonces yo miro fijamente y fervientemente a Gina de los ojos para que no me toque más mal sexo del mucho mal sexo que me tocó en la vida. Yo, creciendo en ese contexto tradicional y conservador, pues mis primeros encuentros sexuales, que fueron además a muy temprana edad, digo hoy lamentablemente porque me hubiese gustado mucho habitar la sexualidad y adentrarme al mundo de lo sexual siendo una niña con más herramientas, formada y con más conciencia de lo que implicaba iniciar mi vida sexual. Y digo casi niña porque fue realmente joven, y además con un patrón que hoy veo como muy conflictivo, por decirlo menos, y era como una persona 10 años mayor en ese momento frente a quien yo era, que era además todavía una menor de edad. Entonces ahí inicia como mi vida sexual, una vida sexual muy desde lo que sentía el cuerpo, o sea, era una niña que habitaba deseos y un cuerpo sexualizado además por hombres mayores y muy adultos. Y diría que no fue sino hasta después de mis 28 años cuando empecé a hacerme preguntas alrededor de la sexualidad desde la noción de educación sexual de una parte y otro desde esa mirada revolucionaria de la que hablábamos de cómo la sexualidad me transforma a mí cuando cambio la pregunta ya no a qué le gusta a la pareja con la que estoy y cómo puedo complacer a este hombre enfrente mío que tiene unos deseos sexuales, sino qué me gusta a mí en la cama. Esa pregunta fue como... Sonó reggaetón. ¿Qué me gusta a mí en mi cama? Suena taqui, 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 taqui. Entonces era como eso, que me gusta a mí y así como a veces digo, ¿qué me hace feliz a mí? Y no se tenía la respuesta, ese qué me gusta a mí y qué me da placer a mí y no tener para nada la respuesta, sino como saber que había una cosa que me gustaba en la cama y no entender que había muchas cosas que me gustaban o que me podían gustar y apenas empezar a navegarlas también porque empiezo a tener como nuevas parejas sexuales que me permiten esos lugares seguros o más seguros para evitar la exploración sexual como una herramienta a través de la que, debo decir además, a mí me generó mucha sensación de empoderamiento porque fue un redescubrir mi cuerpo después de tener más de una década de haber iniciado vida sexual, apenas venir a entender, te estás preguntando después de más de 10 años, de más de 15 años, qué te gusta a ti en la cama. Así que es como eso y ya luego el acercamiento como a la literatura de las mujeres, que me prefiero llamarla yo, y como allí me empiezo a encontrar con, ay, qué cantidad de mujeres hablan de sexo, qué cantidad de mujeres se hacen estas preguntas. ¿Qué tal tú?
caminos totalmente diferentes. Yo sí fui una adolescente muy de libros, entonces yo me acuerdo que empecé a leer sobre, no sexualidad, pero sí como el tema de solamente mi cuerpo mando yo. ¿Sabes? Como yo no entendía nada, pero yo sabía que todo tenía que ser a mi tiempo. Entonces yo empecé la vida sexual muy grande, pero muy consciente y me sentaba mucho en la palabra que es, no es por moralidad, no, porque yo era así, ¿no? Siempre era muy rebeldita, pero era muy rebeldita desde las ideas, era muy rebeldita, yo leo libros, entonces, ay, no, qué insoportable que era, qué lamentable, pero sí, era insoportable. Entonces, dentro de mi grupo de amigas no era como, ay, pobrecita la que no ha empezado su vida sexual, porque todas ya habían empezado su vida sexual, menos yo, sino era como, no te critico, no te cuestiono, sino es cuando yo quiera. Ojo con eso. Y fue muy consciente. Pero la primera vez que tuve relaciones sexuales fue con la persona no indicada. Entonces fue muy grande, pero fue un espacio donde no me sentí segura, pero creo que hay una expresión que a mí me gusta pensar, es, llegué tarde al amor propio. Llegué muy tarde y estoy llegando tarde. Entonces yo sí creo que mi disfrute en mi vida sexual está muy anclada a cómo me siento conmigo misma en lo físico. Y entonces esa primera experiencia fue muy, 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 muy incómoda. No dolorosa físicamente necesariamente, sino yo quedé como con un sinsabor y tiene que ver con eso. No tenía que ver con un tema moral para nada. De hecho, es raro, pero tengo que decir que en el momento que yo decidí tener relaciones sexuales, yo dije, hoy voy a tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, una peladita, yo me veía, era como peladita, caraja, eres insoportable pero avanzada. No, era insoportable pero avanzada, pero, y esa sensación de los 21 años duró muchos años, ¿no? Unas experiencias sexuales donde para mí, cómo lucía, qué postura estaba, si me veía sexy, no me veía sexy, no sé qué, no me permitieron disfrutar tanto. Entonces, para mí la llegada tarde al amor propio, ojo, que no es como que es una cosa que uno coge, pero al menos una conciencia para trabajarlo, me evitó demasiado placer. Eso tengo que decirlo, me evitó demasiado placer. Fui paradita de letras, entonces yo sabía cómo funcionaba todo, no había nada en la praxis, pero todo en la teoría. No, tú generalmente cuando yo hablo y utilizo algunas palabras como más dramáticas, me dices como, amiga, qué fuerte. Pero una expresión que yo, por ejemplo, diría es como, yo tuve una vida sexual bastante miserable. Otra cosa para decir, miserable. Pero es que es así, y uno mide como la sensación, hay como una frase muy bonita que es como, que a quien conoce la felicidad es porque también dimensiona los grados de sufrimiento y entonces tiene desde dónde hacer paralelos. Entonces yo cuando yo digo miserable, filósofo. Lo digo de forma muy intencional porque lo comparo con los grados, por ejemplo, o sea, si hablo de miserabilidad sexual o de que me sentía miserable sexualmente, es porque lo comparo con esos momentos de placer sexual que después tuve la capacidad de experimentar. Entonces yo entiendo con mucha claridad los periodos de mi vida en donde el sexo era un lugar de complacencia para el otro, que nunca fue un cuestionamiento sobre mí. Mi primera vez jamás dolorosa físicamente, yo sí tuve, lo recuerdo, fue horrible, horrible. Lo recuerdo con mucha claridad porque yo prácticamente una de las expresiones que utilicé, no, prácticamente no, o sea, una de las expresiones que utilicé, que es muy fuerte ahora que lo pienso, fue como, por favor, ya dime que no soy virgen, porque era como, me está doliendo, esto es inmundo, o sea, necesito que este dolor cese en algún momento. Y luego, una fijación sobre el cuerpo que nunca me permitió habitar mi cuerpo con tranquilidad. Después, en una relación muy violenta en términos del cuerpo, en donde se me había dicho, estás gorda, no eres deseable. Entonces, no es sino hasta que yo me separo, salgo de ese matrimonio que en ese sentido fue tan horrible y logro después como conocer otras formas. Y yo recuerdo con tanta claridad, hay un aspecto de mi cuerpo con el que yo he sufrido toda la vida, que son las caderas. Hay alguna gente que le gustan, a otras no le gustan. A mí no, la pregunta es, a mí me gustan y yo no he podido generar comodidad con mis caderas. Siempre estoy como súper consciente de si me subo de peso, cómo suben, cómo bajan, cómo se mueven, cómo se ven. O sea, me incomodan para la ropa, me incomodan frente al espejo, me incomodan. Y es algo que todavía en mi adultez estoy aprendiendo a sentirme cómoda. Y yo recuerdo con tanta claridad la primera vez que, por ejemplo, en la cama, el objeto de deseo fueron mis caderas para alguien y eso como me transformó
como esto que toda la vida me han rechazado, esto que mi expareja o que la persona que nos elegimos para compartir la vida, me hace sentir tan mal alrededor de, como así que para otra persona es objeto de complacencia, y es entonces la primera vez que cambio la pregunta a ¿y qué es el objeto de placer para mí? Que claramente no son ni siquiera mis caderas, sino dónde está el placer en mi cuerpo y en que alguien lo explore y en que yo, que es súper incómodo hablarlo, lo explore también. O sea, yo soy una mujer que no llegó a la autoexploración de su cuerpo desde tocarse a sí misma, sino hasta muy, muy adulta, que eso es como, qué incómodo decirlo. O sea, me cuesta mucho esta conversación al micrófono. Si estuviéramos solas las dos, te lo digo sin ningún problema, pero cómo me cuesta pensar también como esta conversación más abierta. Hay dos cosas que quiero como retomar, que se me atravesaron la cabeza. La primera es, desde peladita, yo odio a la gente morronga. O sea, eso es una cosa que a mí, o sea, me pone mal. ¿Pero qué es lo morrongo? Morrongo era esa idea de la mujer que cuestiona a otras mujeres por tener una vida sexual libre, o la que decía como, yo jamás en mi vida voy a tener relaciones sexuales, y eso lo vi desde la adolescencia. En mi colegio, yo estudié en un colegio de monjas, todas las viejas en ese momento se validaba el tema, no sé si todavía, ya me siento como otra generación, pero el tema de la virginidad como algo de pureza. Eres una mujer deseable en tanto y cuanto seas virgen, ¿no? Entonces, todas las mujeres, todas las adolescentes eran como, yo jamás en la vida he tenido relaciones sexuales, y yo por dentro. Entonces, yo era la que hablaba abiertamente del tema, jamás en su vida había tenido relaciones sexuales por decisión, y todas las que habían tenido relaciones sexuales estaban con la morronguería. Entonces, yo cuestionaba mucho eso. Ahora, obviamente, en la adultez, entendiendo de dónde venía su morronguería, ¿no? De querer ser escogidas por un buen hombre, ¿no? De acuerdo. O sea, lo entiendo, pero desde ahí, ahorita que lo contabas, desde ahí yo veo la raíz. Y hace poco estuve con unas mujeres y me di cuenta que inclusive en la edad adulta había gente cuestionando a las mujeres deseantes, que a mí esa palabra me gusta. Las mujeres deseantes en micrófono o en voz pública, decirle, hey, qué hombre tan guapo o qué mujer tan guapa o lo que sea. Yo veía mujeres escandalizadas, ¿no? Y digo como, o sea, esta conversación genera escosor. O sea, todavía poner en lo público que somos mujeres deseantes y no solamente deseables o deseables para otro es todavía como, Dios, ¿en qué momento? Y digo, porque tengo 36 años y todavía eso es un tema. Entonces eso dice mucho. Nosotras hemos estado construidas para el placer de los demás, para ser vistas además, y para ser escogidas, que eso es un tema que creo que debemos hablar. El tema de hay que estar físicamente atractivas para ser escogidas por un otro. Yo creo que por eso dije que llegué muy tarde al amor propio. Entonces, me gasté muchos años de mi vida sexual andar pensando si estaba... Yo tengo todo un tema con la gordura. Entonces, para mí la vida era, estoy gorda o no estoy suficientemente flaca, pero cuando no era una cosa era la otra y me perdí mucho placer. Y hablando de la autoexploración, tendré que decir que llegué primero a compartirme con otro que compartirme conmigo misma, y eso debió ser al revés, porque yo creo que en la educación sexual integral, por la cual nosotras hemos abogado 1000 veces en lo público, tiene que ver con esto, tiene que ver cuándo empezamos nuestra vida sexual, de qué forma y con qué información, cuántos dolores de cabeza, incomodidades, y hasta tiempo, que tú dices que ojalá yo hubiera empezado más tarde, y hasta tiempo hubiéramos alargado o lo que fuera si hubiéramos tenido información de calidad donde no era el escondite, oiga, porque la gente tiene sexo, punto. O sea, la gente tiene sexo donde sea, con la prohibición que sea, del colegio de monjas o no monjas. Mira, cosas creativas vi yo en la adolescencia. Como una amiga que se pasaba por la reja, que no sé cómo le cabía la cabeza ahí. O sea, que una dice, Dios mío, el perpetuo socorro. Entonces, papás, mamás, educadores, la prohibición no sirve. O sea, para nada. Digo, aquí a ver, ya estoy aprendiendo, ya aquí hablar directamente a la cámara. La prohibición no sirve. Necesitamos información de calidad, donde se puede vivir libremente la sexualidad, donde antes que compartirnos, ojalá sepamos cómo funciona nuestro cuerpo, qué nos gusta, qué no nos gusta. Tantas cosas nos hubiéramos evitado. Por ejemplo,
malos polvos. Muchos malos polvos nos hubiéramos invitado, pero también embarazos no deseados. Porque malos polvos sí que hemos tenido en la vida. Porque Dios yo creo algo, mío escucha santo. esto. Porque todo el mundo puede cocinar, pero todo el mundo no cocina rico. Así es. Algo así puede ser el sexo. ¿Qué tal? No, pero absolutamente. Además, o sea, por Dios, yo cuando habito hoy el placer, con la conciencia con la que habito el placer hoy, con el conocimiento absoluto que tengo de mi cuerpo, lo que me gusta, mira, yo sé dónde quiero que me agarren, cómo quiero que me agarren, el movimiento exacto, o sea, y me permito todavía hoy explorar muchas cosas. O sea, entiendo que el placer y el que me guste, además, el acto sexual, por así llamarlo, el acto sexual, el performance del sexo incluso, porque a veces es un performance también, tiene que ver más conmigo y con conocerme que con las características y habilidades del otro. Ahora pasa algo muy particular, es que a veces yo digo, ya hoy a mis 34 años, como, yo no quiero enseñarle a nadie, o sea, si pasa y coincide que esa persona tiene las herramientas y cuando ya llega a mí puede hacer las cosas bien y entiende y coincide con mi ritmo, pa'lante. Pero si no me da una jartera increíble, como la etapa de aprendizaje es como, no. Y mucho menos porque, como saben aquí en este podcast y los que son nuevos saben ahora, pues yo tengo casi 3 años de soltería, que no significa que haya estado libre de conexiones y de intercambios sexoafectivos, sino con una conciencia de no tener una relación a un nivel íntimo y de compromiso de las emociones y de los sentimientos intenso que pudiese transformarse en una relación. Y por fortuna he podido encontrar muy pocos, pero sí buenos relacionamientos éticos en esa esfera. Es decir, en particular como hombres, después de poder tener una conversación alrededor de ello, con la capacidad de entender, esta mujer que tengo enfrente de mí no quiere una relación afectiva larga en el tiempo, pero podemos tener un relacionamiento ético y respetuoso para tener un intercambio sexual con el que ambos nos sintamos cómodos y que disfrutemos plácidamente. Y allí yo he encontrado algo que para algunas personas no lo entienden, y yo tengo amigas que me dicen como, yo no te entiendo muy bien, Cari, y creo que en algunas veces hemos hablado, Gina, también de esto, sobre como esta idea de poder trazar una línea entre el enlace corazón-emoción y el enlace cuerpo-sexo. Y yo tengo que decir, yo no sé si por bien o por mal, y no lo categorizo así, pero el mejor sexo de mi vida ha estado a hoy, no sé mañana, seguramente que si coinciden las dos cosas te digo, mira, yo le propongo matrimonio al man, que me pase eso, pero no ha habitado en un mismo cuerpo la mayor sensación de amor emocional, corazonal, vamos a ponerle, que la mayor vibrancia o explosión sexual que he tenido. No ha estado en el mismo cuerpo. Son como dos categorías diferentes y cada una de las cosas las he tenido. No sé cómo ha sido para ti. Mira que yo he tenido cero, digamos, misticismo con el tema del placer, con el tema de los juguetes sexuales. Una vez los conocí, es decir, he podido tener esa conversación con mamá. Yo la veo pálida a ella, pero yo amo. ¿No? O sea... Ay, se me va a salir el vino. Sí, es que me estoy imaginando, o sea, uno conoce a la mamá, ¿no? Entonces yo me imagino la cara, la expresión de la mamá. Y entonces, porque creo que también ha sido un ejercicio mío de poder expresar de que no tiene nada de malo, es decir, eso no está asociado ni con lo vulgar, amén, ni con lo sucio, es algo natural. Ojalá yo hubiera podido explorarme mucho antes, eso todo clarísimo, me sirve mucho para los cólicos, es verdad. Una mujer que, sí, que sufre de cólicos, no es por nada, pero aquí doy los datos. Son datos y hay que darlos. No, lo peor de todo es que sí hay una cosa científica. O sea, en este caso, si no es que son los datos, no tengo pruebas, tengo pruebas, tengo todo busque en Google. Pero en esta libertad en la cual me siento muy tranquila es que, a diferencia tuya, para mí lo erótico está muy asociado o a la admiración o algo más allá. O sea, a mí el sexo por el sexo me parece cualquier cosa. Y digo esa frase que tengo amigas que se escandalizan y me dicen, no, es que debes estar mal cogida para que tú digas eso. Yo creo que el sexo está sobrevalorado en sí. Es decir, para mí cualquier persona puede tener sexo.
Y puedo tener buen sexo. Es decir, es que un orgasmo más, un orgasmo menos, a mí no es una cosa, pues. Y puede ser, y me dijo una terapeuta, y es que ha sido muy bendecida en el tema. O sea, para mí no ha sido el orgasmo una búsqueda. No, ¿qué te digo? Pues yo, mejor dicho, una reina bendecida por Dios en ese aspecto de mi vida. Entonces, como he sido tan bendecida y próspera en ese aspecto, no es una cosa que yo digo, porque a mis amigas... La verdadera bendecida y afortunada. De verdad, o sea, las cosas como son. O sea, las cosas como las amigas. O sea, porque yo escucho a mis amigas, es como tú no sabes lo difícil que es para mí tener un orgasmo. Y yo no, pero que para mí no hay sexo sin orgasmo. Y tú, ¿qué? Total, no, la verdadera favorita de Dios. Amén. Eso te demuestra que Dios cree que esto es muy Gina, bueno. échate la Virgen para atrás. No, la Virgen va a estar aquí. Ahora, porque cuando empezó el episodio dije ya me eché la Virgen para Me parece atrás. algo más estético, ¿no? A mí, entonces, claro, porque cada quien habla cómo le va en el baile, como para mí eso no ha sido un tema difícil. No jodas. Yo pienso que el sexo en sí como tal está sobrevalorado. ¿Dónde encuentro yo más placer y más disfrute y más gozo? Cuando hay algo más allá, ¿no? Cuando hay todo un juego erótico desde la admiración. Y lo digo muy recientemente. Tuve muy recientemente el mejor polvo de mi vida. Okay. La llenas calculando. ¿Y qué? Bueno, no fue el de enero, el de febrero, el de hace 15 días. No, eso fue hace 2 semanas. No, mentira. No, igual tampoco me importaría que hicieran cuentas. Pero tiene que ver, mi último encuentro sexual fue muy bueno. Y entendí que tenía que ver con la tranquilidad que tenía conmigo. Es la primera vez que yo me sentí 100% suficiente y donde estuve 100% presente en el placer y por ningún segundo se me pasó a mí pensar en que si estaba gorda o no estaba gorda, que si me veía linda en la luz o no me veía linda o cómo iba a amanecer. Y fue supremamente placentero y eso comprobó lo que estaba diciendo, que no es para que usted diga, Gina necesita tener un vínculo pues amoroso. Bueno, si es amoroso espectacular, lo disfruto más, tendré que decirlo, pero tiene que haber algo más. Para mí tiene que haber algo más que me movilice hacia que yo sienta que realmente es un gran polvo, porque para mí un orgasmo es tan fácil, o sea, es tan fácil que ay, suena horrible, perdón para la gente que no se pueda venir, pero es que lo siento mucho por ti, pero lo que a mí me corresponde no es difícil, entonces tiene que tener como un montón de juegos más, y ahora pienso en verdad he sido últimamente muy bendecida, o sea, como los dos, o sea, mi último, o sea, porque te ríes, pero es verdad. O sea, sí, es una bendición. Voy a decir algo, por ejemplo, nosotros no tenemos guión, entonces cuando alguien se ríe aquí es porque se está enterando de información en vivo, como ustedes que estén escuchando eso ahora. Entonces, sí, mira, los 2 mejores polvos de mi vida tienen que ver donde hay un alto grado de amor o algo más. El último tenía que ver porque había mucha espera y había mucho deseo y el encuentro fue espectacular. O sea, lo tengo aquí grabado en la mente y en el corazón. No, pues yo la verdad he tenido, como te digo, mis mejores experiencias sexuales han sido por fuera de relaciones formales y todas han sido muy diferentes también. Eso sí, tengo algunos sesgos, diría, que son bastante estereotípicos de alguna forma, en el sentido de yo he tenido en el tiempo y desde el momento en que empecé como mi exploración sexual más amplia, como una fijación por algunos rasgos físicos que me gustan más y entonces soy muy visual. A mí eso visual me genera como unas conexiones en el cerebro que solo lo visual. Es más, yo muchas veces porque, los hombres por favor y ya párenle a eso que a mí me da una partera, empiezan, ¿ya te viniste? Ay no, o terminaste, sí pudiste venirte y yo. O sea, el sexo también, o sea, bendecida y afortunada Gina, pero para mí el sexo también ha trascendido la experiencia del orgasmo como cúspide, sino de ese momento alargado y todo lo que pasa en ese tiempo, en donde me tocas, qué lugar me exploras, cómo me hablas.
soy súper auditiva, por así decirlo. A mí me gusta que me hablen, que me digan. Y visualmente me gusta un cuerpo con capacidad como de agarrarme fuerte. O sea, tengo, muy a pesar como de mi visión amplia en el espectro de la vida y de lo físico, me gusta mucho hoy en día como una belleza física muy particular atravesada por el hombre un poco fornido, de gimnasio casi, o atlético un poco. Y ahí he sido bendecida y afortunada, la verdad. Me han tocado también unos chicos que me gustan mucho físicamente. Y allí en esos escenarios en donde, es más, yo creo que dada mi historia, es que todo está anclado a la historia de uno también, entonces de pronto es precisamente dada mi historia particular lo que ha permitido que sea fuera de las relaciones en donde yo me he permitido explorar, porque no siento como un compromiso de tratar de ser para alguien. No estoy pensando como, quiero verme de esta forma, quiero que esta persona me elija, que ya no tengo ese sesgo, hoy hablo desde otro lugar, hoy habito otro mundo en donde digo, pues primero lo tengo que elegir yo a él, nos tenemos que elegir en simultáneo por lo menos. Pero ya no habito ese mundo de la elección y de estar pensando de si voy a ser elegida por el otro. Entonces es solo en esa libertad en donde he podido explorar y atreverme a hacer sin que me importe nada más, porque yo no estoy pensando si el tipo va a querer volver a tener sexo conmigo mañana. Estoy pensando en que estamos teniendo sexo hoy y que hoy orgasmos? pues he fingido porque se empiezan a preguntar qué preguntar. Entonces cuando empiecen yo sí, para que ya se les quite porque estoy cansada y no voy a repetir. Eso me parece muy lamentable, que viva la honestidad sexual, no debería ser así, me autocuestiono el mentir en esos escenarios, pero es que me parece rejar toda esa presión de te viniste o no te viniste por una visión muy clara de el sexo trasciende también un poco el orgasmo, es todo un juego de intimidad desde lo físico. Que miércoles no me están preguntando eso. Bueno. Si estás aquí y coincide que alguna vez, ay no, qué horrible esto que voy a decir, me siento súper rara, olviden, no voy a decir, adelante Gina. Sí, yo creo que hay tres cosas que yo podría decir. Lo primero es que tiene que ver con que no eres la única mujer que ha fingido orgasmos. Sí, hay estudios, no saqué la información, googleen por favor y nos ayudan y nos ponen en los comentarios el porcentaje y por qué fingen. Yo creo porque nos enseñaron tanto el silencio que no hemos podido pedir, y a los hombres los enseñaron en una forma de desconocimiento y no registro. A mí me gusta mucho esa expresión y es, yo no entiendo cómo el hombre está tan concentrado en sí, es súper egoísta, porque así socialmente se ha construido el hombre deseante y la mujer sumisa y la mujer que no habla o la mujer que miente, porque además en algunos momentos se siente culpable de no venirse, lo cual, a ver, no tengo que explicar, lo que estoy diciendo es una barbaridad. Y me he dado cuenta, bueno, no me he dado cuenta, esto es una reflexión íntima al respecto, y es qué tristeza ese pensamiento tan simplista con el que se han construido los hombres sobre lo que es el sexo y cómo deben comportarse sexualmente, ¿no? Entonces es una falta de exploración, es el que más aguante, porque si no está asociado con no es tan bueno en la cama, cuando en realidad el mundo de la sexualidad es amplio, es diverso, es exploratorio, es de autoconocimiento, pero también de compartirse. Siento también que hay un no registro. Yo no entiendo cómo un hombre que está, y digo esto, ojo, en tema heterosexual, porque ahí están los estudios, ¿no? Y es esa idea de el hombre que no codifica a la otra. A mí eso se me estalla la cabeza. Pero explica cómo así no codifica. O sea, no lo registro, es decir, la persona está tesa, ahí con una cara no lee como sí, no registra las señales que está recibiendo. Exactamente. Bien. Y es como, oye, compañero, o sea, la persona básicamente parece una vaca muerta, perdón la expresión, pero o sea, uno parece ahí, no sé, una muñeca inflable, y no, porque, o sea, ni siquiera se preguntan cómo se siente la persona, está bien. Oye, a ver, que si yo siento que la persona está medio tesa, algo tengo que preguntarme. Y creo que tiene que ver porque no se les ha enseñado que hay que registrar el otro.
¿no? Sí. Por eso pasan cosas tan horribles de que les parece divertidísimo tener relaciones sexuales con una persona borracha e inconsciente. Ujú, Entonces, horrible. que eso sería, ya, pues, eso es violación, importante, Exactamente, eso es violación. exactamente. Entonces, eso diría. Pero, para cerrar aquí mi idea, porque siento que si mi mente no me falla, se nos está acabando el tiempo, la idea mía de cierre es la sexualidad y el sexo, que la sexualidad es un mundo mucho más amplio, que el sexo ha sido un espacio donde nos han condenado a nosotras al silencio. Y como nos han condenado a nosotras al silencio, se ha vuelto algo que inclusive con nuestras amigas nos da pena hablarlo, ¿no? O sea, la realidad es que Cari y yo sí somos muy abiertas entre nosotras, porque, bueno, porque somos nosotras. De acuerdo, de acuerdo. Pero yo tengo espacios donde estamos 6 mujeres y hay 4 hablando libremente sobre el sexo y su experiencia, y hay 2 con unas caras de leteros como jamás en la vida me atreveré a mencionar. Entonces hay un silencio que no solamente se da a lo público, sino también al interno, y también hay todo un tema de desconocimiento, y también sí estamos construidas, al menos las mujeres de nuestra generación, al servicio del placer del otro y a ser visto por el otro. Entonces, el hecho de conocernos, disfrutarnos, saber qué querer, cómo, cuándo y dónde, sí hay un tema revolucionario ahí. Absolutamente. Anclándome a tu idea, G, en ese sentido mi mensaje de cierre, que además es mi experiencia de vida, es un poco la revolución desde adentro. Y desde adentro significa para mí conocer mi cuerpo. O sea, el acto revolucionario en lo que al mundo sexual respecta para mí ha sido saber cómo mi cuerpo habita el placer a partir de tocarlo, explorarlo, conocerme, y dado que hoy me conozco tan bien, puedo muy bien ser incluso asertiva en mi forma de comunicarle al otro, no con mis palabras, que son mi herramienta habitual, sino con mi propio cuerpo, que me gusta, cómo me gusta, la cadencia en el movimiento. Yo hoy soy una mujer que me siento muy cómoda en lo que a mi vida sexual respecta, y además desde una forma muy bonita que desearía haber tenido desde joven, y es desde el conocimiento de lo que implica ser responsable sexualmente. O sea, yo hoy tengo relaciones sexuales desde un mundo como responsable, no pensando ni siquiera en el otro, sino en mí misma, que es responsable para mí. Y eso es muy importante, porque una cosa es yo venir a decirte, vive tu mundo sexual libremente, y otra cosa decir, vívelo responsablemente. Hay como una distinción entre hacer tanto cuanto quiero y hacer tanto cuanto quiero de una forma que sea responsable con mi cuidado, con mi vida, con mi proyecto de vida, incluso eligiendo con quién me relaciono y a qué nivel me relaciono, cuándo decido hacerlo, sin tabúes. Y esos tabúes del intercambio sexual podrían ser un episodio en sí mismo. Y yo le voy a meter aquí 2 palabras que son importantes, y es la palabra y la escucha activa. Es decir, eso es importante en cualquier relación sexual. Ojalá tengamos la confianza con quien estemos intercambiando un performance sexual, para decirlo elegantemente, la confianza para poder hablar, pedir, decir no, hasta cuándo, cómo me gusta, cómo no me gusta, y también construir un lenguaje conjunto, que a mí eso me parece espectacular. O sea, cómo se construye un lenguaje conjunto, porque hay veces siento que si nos quedamos con la idea de cómo me gusta, es como si nosotras fuéramos medio robóticas, y no, a la final es yo sé que me gusta, y como sé que me gusta, puedo tener una conversación con me gusta desde aquí, y se puede construir un nuevo lenguaje con cada pareja sexual. Entonces hasta ahí quedo yo. Nos Familia, vemos. los amamos. ¡Chao! Gracias por permitirnos esta conversación con ustedes. Escriban mucho, compártanle a sus amigas, escríbanos, nos fascina leerles o escucharlas, así que, o escucharles, chicos, así que por favor déjenos saber qué piensan.